vio el tren del recuerdo la última vez que pasó por Tocay? Una anécdota de esa. Claro, las reinas. Sí. Reinado Festival. Ahí cuando la última vez que pasó Pausala, las pausala. reinas. Venga, venga, nos Hijo, cuenta. venga, siéntese. La invitamos. Venga, porque es que usted me... Don David sí estuvo en la última pasada del tren, el tren del recuerdo. La última vez que pasó el tren por Tocay. Y yo recuerdo una vez, estuvimos en la estación con Luz Marina y pasó un tren, ahí venían las reinas, iba hacia Girardot. Y ese tren, si mal no recuerdo, se escarriló por ahí llegando a La Sagrada. Sí, yo escuché eso. Y en ese tiempo les tocó había una camioneta, un señor Alejandro Pérez, ya murió, y en esa camioneta fue que les tocó sacar las reinas. Pues del tren del recuerdo, lo que a mí me quedó grabado en mi mente es que casualmente nosotros vivimos a escasos metros de la vía férrea y en esos momentos pasaba el tren, el último tren que pasó por esos lados fue el que llevaba a las reinas al Festival Turístico de Girardot. Ese fue el último tren que pasó por acá. Llevaba a las reinas al festival. Que yo recuerde. Iba Pacheco y los Exact- tolimenses y Raquel Hércole y todo. Sí, señor, esos grandes artistas iban ahí con Y ella. Creo que eso fue un viernes, Viernes, exactamente. de 1980. Un De viernes. octubre, ahorita sí, Sí, conjetura eso es porque para los carnavales de Girardot. De Girardot son en octubre, sí. ¿Extrañan esas épocas? Claro, eso. Creo que confiando en Dios que vuelva, ¿cierto? Así yo esté más abuelita de lo que estoy, pero desearía ver este cuestión de transporte. De pronto los gobiernos de turno fueron los que acabaron con esto. No, Las grandes empresas de carros acabaron con esa Y empresa. uno dice que en las noches cuando bajaba algún tren ustedes formaban como una Película. película aquí Brincábamos nosotros cuando bajaban los trenes, con la luz del... y nosotros la película, porque ¿Su los merced pisos- siempre había vivido acá? nací, me crié y estoy viviendo acá. Feliz, O sea encantada que de la usted vida. allí pasaba el tren y usted lo veía. La cuadrilla del ferrocarril, los que limpiaban la vía, llegaban en mesitas y se instalaban donde tenían que limpiar y nosotros llegábamos allá. Nos daban comida. Entonces nos daban comida nosotros de ver que nosotros pequeñitas llegábamos a mirar lo que estaban haciendo. Hay un recuerdo, bueno, más bonito. No, la época de uno de tripulante era una, a pesar de que uno vivía alejado de la familia, que nos tocaba pasar, muchas veces duraba uno hasta 2 meses fuera de la casa, y muchas veces venía únicamente a cambiar uno la ropa y vuelvas a ir. Pues era una vida muy bonita porque a mí me dio la oportunidad de conocer muchas regiones, costumbres, conocí de Antioquia, de Caldas, del Tolima, de la misma Cundinamarca, porque aquí estamos en Tocaima, pero no son las costumbres igual a las de Villeta, de pronto Puerto Salgar, que también es Cundinamarca, a pesar de que nosotros también somos calientes, como Puerto Salgar es mucho más. Son cosas bonitas que uno aprende y pasar uno el río Magdalena, llegamos a La Dorada, ya estábamos en Caldas, ya era otro pensar, otra forma, ya la comida diferente. Todo cambiaba de un sitio a otro. Por ejemplo, en Bagasal, a esta hora uno llegaba a comer y la comida, la parte principal de la comida era el banano, el banano que nosotros conocemos como tal, pero lo sudaban verde. Y ese en vez de papa y lo servían con arroz y carne. Era un plato diferente. Como no lo comimos qué día. Qué rico. Y Guacasal es Cundinamarca. Y tienen otra forma diferente de cocinar. Yo tengo una duda. O sea, en esa época el tren, el que viajara en tren era un lujo o era como coger un bus normal o todo el mundo no podía andar en tren. Digamos, dependiendo de la región, cuando yo trabajé en Puerto Berrío, el tren de pasajeros era una necesidad. El Mixto de Antioquia, eso era un festival todos los días cuando el Mixto salía para Medellín. Esto era pasajeros y cargas. Pues le decían el Mixto, pero él era únicamente pasajero, sino simplemente le dan ese nombre de Mixto. Eso era, uno veía
ese mixto viajaba uno entre los pollos, los chivos, los cerdos, eso viajaban ahí entre los coches, viajaban todos los animalitos. Por eso era mixto. Lo mismo era el tren palito, el que venía de La Dorada para Barranca, era lo mismo. Pues de La Dorada no traía tanta, echaban limones, yuca, lo que fuera, y hacia Barranca la misma historia, echaban yuca, limón, se subía la gente del campo con sus gallinitas que llevan para Barranca a vender o para más adelante. En ese sector el tren era una necesidad, tanto así de Bagasal hacia Villeta, Puerto Salgar. Nosotros, los trenes de carga, llegaban a Puerto Salgar, las locomotoras llenas de pasajeros, porque ¿qué hacíamos? Nosotros recogíamos a la gente, O sea, por necesidad porque tocaba. no había más transporte digamos, entre Villeta, Puerto Salgar, el transporte era muy escaso. La gente usaba el tren. Villeta salía mucha panela para Puerto Salgar y eso por el paso de las locomotoras ya la llenamos de bultos panela, cajas de panela. O sea, si se diferenciaba era de pronto cuando era primera clase, segunda clase y eso, ¿sí? Sí, pues digamos en ese sector no había diferencia y lo otro era que el tren de lujo, era en ese tiempo el de Bogotá, Santa Marta, Santa Marta, Bogotá y Medellín, Expreso del Santa Sol, Marta, sí, era. que se unían, el de Medellín viajaba como que era los miércoles y los viernes, no recuerdo exactamente, y ellos se unían, el punto de encuentro era ahí en Puerto Berrío, en Grecia, y ahí se unían los dos trenes y salía un solo tren para Santa Marta, y lo mismo en el regreso, ahí se dividían, cogía el tren para Medellín y arrancaba el de Bogotá, pero el constante era el de Bogotá, que era diario. En cambio el de Medellín era como 2 veces a la semana, el de Antioquia, era el tren de lujo. Pero digamos que el tren era una necesidad en muchos sectores y también era la alegría de la gente viajar, ese es el recuerdo que todo el mundo se lleva, lo que todo el mundo extraña en este momento de que no hay tren para viajar. Y mucha gente viajaba, nosotros como los trenes de carga transportábamos gente porque era una necesidad, uno veía la necesidad de que la gente viajara. Por ejemplo, a uno le ponían problema digamos, de Bagasal o de Villeta a Puerto Salgar. Era un peligro que si lo pescaba un inspector lo podían sancionar a uno. Por llevar Pero pasajeros. de Puerto Berrío a Barranca era una obligación. Ya sabes por qué, porque eso era zona roja. Ah. No le podían negar el transporte. O a sí nadie. o sí. Ah, O sí o sí. lo llevamos, no lo llevamos porque si no más adelante salían y se las cobraban, que se las daba de valiente. de valiente o O de de respetuoso del reglamento de ferrocarriles. Don David, ¿qué tanto usted vio afectada la economía de los pueblos con el acabose de la empresa o del ferrocarril? Eso fue duro. Digamos, yo que hice el recorrido de la línea Dorabacer, Neiva, Girardot Espinal, Dorada. Había muchos pueblitos, caso por ejemplo de Saldaña. Esos pueblitos vivían del ferroviario que llegaba a los restaurantes en la mañana, al mediodía o en la noche a tomar sus alimentos. Había mucha la economía, la comida se movía por los ferroviarios. Y por el otro lado, por la vía del Atlántico, lo mismo. Y esa gente perdió mucho, como les digo, de lo que era de Puerto Berrío a Barranca, el medio de transporte era el tren. No había casi tren de pasajeros, era uno diario y en el tren de carga se movilizaba mucha gente por mover su carga, porque tenían su cita médica en Barranca o tenían su cita médica en Puerto Berrío y uno los transportaba. Y la gente vivía muy agradecido con los tripulantes, con el ferrocarril por eso. Y económicamente se vieron muy afectados los pueblos. Tanto es así que si miramos allí en Apulo
cuántas personas no vivían del diario vivir con sus gallinas, el famoso piquete de Apulo. Sus arepas. Sí. La constante es esa, ¿no? Nosotros pasamos por los sitios, por las estaciones de la mesa hacia arriba y eso es soledad, cosas abandonadas, gente sin trabajo, una constante y da tristeza recorrer esas líneas férreas que algún día trajo progreso y desarrollo a este hermoso país y como dice doña Marina, ojalá algún día lo podamos volver a ver, creo que por ahí están activando en varias zonas, así sean particulares, ¿no? Pero necesitamos el tren urgentemente, ¿sí o no, don David? Sí, hay unos ramales, por ejemplo, existe el tren que va a Nemocón, que tengo entendido que hay uno que está corriendo por el área de Duitama de pasajeros. Sí. Han tratado de reactivar la vía del Pacífico. Creo que están en eso, ¿no? Están en ese tema, pero hay factores que han impedido que el tren vuelva como debe ser. Todo es cuestión política, que haya un gobierno que de verdad le quiera meter la mano al tren, de pronto el tren vuelve y revive, pero eso va a tener muchos costos. Tenemos la infraestructura montada, ¿cierto, don David? Pero usted que fue maquinista, yo he leído y he escuchado que las medidas, digamos que donde va la línea férrea es de trocha angosta y la otra habría que cambiarla por de trocha ancha, ¿sí? Sí, eso traería sus costos grandes porque desafortunadamente este es un país de montaña y habría que ampliar la trocha a la internacional para que pueda, porque desafortunadamente desde ahí nació mal el ferrocarril porque el ferrocarril comenzó a crear por pedacitos, que crearon el ferrocarril de Tumaco, el de Panamá, luego vino el del Pacífico, luego los antioqueños con ese arranque que ellos tienen crearon su propio tren también. Y el tren se fue creando por pedacitos y después se creó los ferrocarriles nacionales, que fue ya la unión con Antioquia, con División Central, con la División Magdalena, que fue tal vez lo más grande, pero cada uno conservamos como nuestra propia independencia. Pero funcionaba. Sí, funcionaba, porque había que ver, los antioqueños eran muy celosos con sus equipos. Ellos, había una locomotora que tenía hoy que entrar a revisión, estuviera donde estuviera, tenía que llegar a Bello a revisión. Y nosotros éramos como más suaves. Más descomplicados Nos interesaba, no, que pase un día y después llegué allá. No, yo era muy celoso en ese sentido. Yo exigía que sus equipos, que eran las locomotoras llenas de motos, que le tocaba revisión hoy tenía que llegar. Pero ellos. A Bello, al taller, a su revisión. Y desafortunadamente, pues, si de pronto el ferrocarril hubiera nacido como una idea nacional de unir región central con los dos océanos, tal vez estuviera funcionado, pero los ferrocarriles iniciaron fue por pedacitos. Y así lo estamos viendo ahorita. Está el tren de la Sabana, está un tren por allá en Duitama, hay otro que está trayendo carbón, cemento. Y están tratando de hacer de que el del Pacífico funcione, pero no ha sido posible. Hemos pasado una agradable tarde aquí con la señora Marina, don David, don José Ignacio, contando sus historias en el tren. Muchas gracias a ustedes, vuelvo y les digo, me da envidia no haber estado en esa época. La señora Marina tenía aquí, pasa la línea férrea detrás de ella y arrancaban de niños a mirar el tren. Cosas muy bonitas que algún día volveremos a ver. Muchas gracias, don David, señora Marina, No, para servirle. don Con Ignacio. gusto. Espero que sigan viendo los videos y compartan. Y la idea es crear conciencia de que después de tan bonito que tuvimos, éramos felices y no lo sabíamos. Sí. niño. Amigos caminantes, Niño. muchas gracias por vernos. Niño. Si están en Tocaima, compartan este video que es de Tocaima, de la vereda La Sonadera, una vereda muy bonita también.
con gente maravillosa como lo es don David, la señora Marina y nuestro amigo que es de Faca, ¿no? Él viene a Sí. calentarse acá porque en Faca mucho frío, entonces aquí viene a calentar, a que lo piquen los zancudos. Ya nos están despidiendo la chicharra. El entonces jeje. nos vamos, el jeje, la chicharra, oigan, lo rico de vivir en el campo. Chao amigos caminantes. Chao. Después de una agradable tertulia con estos tres protagonistas de la maravillosa época del tren y enmarcado por los sonidos de la naturaleza y el hermoso paisaje, nos despedimos de aquella linda vereda. Gracias don David, gracias doña Marina, gracias don Ignacio.